gracias. Bueno, primero va a presentar Hugo la experiencia de la empresa Semantic Bots y luego presentaré yo la experiencia en Revital. ¿De acuerdo? Me voy a adelantar un poco y os voy a explicar por qué proyectos como Revital y todo el trabajo que se hace de asistentes y chatbots inteligentes en ayuntamientos y de todo el sentido del mundo para la ciudadanía. Yo soy, además de ser Semantic Bots, también soy ciudadano. Y ciudadano por mucho, y ciudadanos como vosotros. Gracias. Este es el equipo con el que empezamos y nuestro gran reto al principio cuando montamos Semantic Bots era entender, porque la capacidad que tenía el equipo era las bases de conocimiento, la documentación, cómo acceder a toda esa información. Entonces el primer proyecto en 2019 empezamos a ver así, perdona. Es que me ha gustado bastante moverme, pero vale, perfecto. No os preocupéis, ahora desde aquí. Nosotros empezamos en 2019 a ver que, claro, la accesibilidad al contenido digital, existían las brechas digitales y las personas con discapacidad visual, por ejemplo, en este caso, encontrar la información les costaba. Y empezamos a trabajar con el tercer sector, analizar, o sea, cómo esa información la suministraban, la recibían y cuáles eran sus fuentes. Vale, nuestro primer proyecto fue COVID-19 y todo se lanzó a través de un sistema que lanzamos nosotros, que era una plataforma de sistemas de acceso para personas con discapacidad visual denominada Sayogo. Si ahora pensamos, una duda, ¿alguien ha utilizado lectores para personas con discapacidad? No, vale, pues los lectores funcionan que tú tienes que ir navegando. ¿Os acordáis cuando se quedaba bloqueado el sistema, el ordenador y teníais que darle el botón del tree? Ir moviéndote por toda la página web hasta que escucha, pues ellos funcionan así, le van dando al botón, las personas con discapacidad visual, hasta que escuchan lo que están buscando. Vale. Pongámonos en esa situación. Una web municipal, donde yo, como ciudadano, cada vez que tengo que buscar información, me vuelvo loco. Cuando hablé con las personas con discapacidad visual y les comenté que una solución podría ser el chat, me dijeron, pero claro, eso lo colocas en una web y es súper sencillo. O sea, al final, tú lo que tienes que hacer es simplemente una consulta y si la información está en la base de conocimiento, recibes la información al instante. No tienes que buscar. O sea, estamos pensando también en personas con discapacidad, pero pensemos en personas mayores, que comentabais antes por el tema de la voz. Esto es lo más sencillo que hay. O sea, no tienes que volverte loco buscando información. Con eso, lo que al final hacemos es lo que coloco aquí abajo. Mejoramos la accesibilidad digital para todo tipo de personas y rompemos la barrera de la brecha digital. Esos son algunos proyectos que hemos desarrollado. Comunicación ciudadana, aquí está Santi, está la parte de Alcácer. La oferta turística, poder preguntar sobre cualquier tema de turismo, que también ha comentado antes Darío, que lo vamos a incluir dentro de Revitalia. Y esta parte, que quizás no habéis escuchado mucho hablar de ella, pero es que creo que es súper importante. SocialBot. SocialBot es, al final, he estado analizando y he analizado sobre todo los dos ayuntamientos que sabía que iban a estar aquí. Alcácer ya lo conocía, Ayora y Ademuz. Las páginas web relacionadas con servicios sociales están súper limitadas, porque la información real y las consultas de las personas está toda la información metida dentro del ministerio o dentro de la página web de la Generalitat Valenciana. Entonces, cada vez que una persona quiere buscar información, tiene que buscar ahí. Y os juro, palabra de Hugo, que es insufrible buscar información cuando no tienes ningún tipo de... no sabes nada de servicios sociales. Entonces, si al final un sistema lo hace sencillo para que las personas de manera sencilla puedan encontrar la información, y estás aportando algo que a la sociedad que sabes que a la sociedad le va a ir bien. En este caso, por ejemplo, fijaros que una pregunta muy sencilla: ¿qué puedo hacer si detecto un maltrato? El sistema es capaz de diferenciar si es para mujeres o para menores. Este proyecto además se hizo con un grupo de investigación de la universidad llamado Social Innova, y con un par de poblaciones y mancomunidades de la provincia de Castellón, donde poco a poco nos fueron orientando a cómo podíamos meter la parte de servicios sociales dentro de la plataforma ciudadana. Vale, pero diréis, vale, hay un montón de gente que nos dice que podemos preguntar lo que queramos y como queramos a un chatbot general. Copilot, ChatGPT, Claude. Vale, metes el prompt, escribes lo que quieres y el sistema te da lo que quiere.
Claro, lo que estamos aquí diciendo es, en lugar de que el sistema te dé lo que quieres y tengas alucinaciones de desinformación, que es lo que le va a pasar a las personas que preguntan a cuestiones sobre el ayuntamiento en esas plataformas, es, vale, trabajemos en algo nuestro propio que controlemos. Sobre todo eso, controlar la información, saber de dónde viene toda esa información, porque al final es lo que necesita el ciudadano, saber que esa información es verídica y que no vayan mareando, entre comillas, por decirlo de alguna manera, he leído en ChatGPT o en Claude o en cualquier otro tipo de sistema, el LLM, que esto lo hace el ayuntamiento. Ah, no, perdona. Sí, esto lo pone aquí, no. Si no está verificado, nosotros no podemos darte esa información. Entonces, lo principal es que tengáis esa información y tengáis esos sistemas, pero que estén adaptados a vuestras necesidades y a vuestro conocimiento. El sistema de desarrollarlo es sencillo. Al final es, cogemos esa información, el personal técnico al final nos dice qué información de todo el contexto del ayuntamiento hay que incluir dentro de la base de conocimiento, se crea una fase beta que se testea con un grupo de personas y ya tienes una primera versión de lo que es el chatbot, ¿vale? Y a partir de ahí retroalimentamos. Poquito a poco podemos ir incluyendo más información para hacer que el chatbot cada vez tenga más conocimiento y más contexto sobre todo lo que es el ayuntamiento. Estos son los grandes problemas con los que hemos ido lidiando durante todos estos años y que evidentemente a muchos de vosotros como ayuntamientos os atañe, que es, vale, ¿y cómo mantengo yo el conocimiento de esto? ¿Hace falta personas? ¿Es muy complicado? ¿Cómo se comparte el conocimiento? Esto, por ejemplo, es lo que os decía de la parte de servicios sociales, de si al final toda esa información es la misma y sale de una misma base de conocimiento, que es la Generalitat, la información de servicios sociales del Ministerio, incluyendo las ayudas, al final ese conocimiento es compartido, con lo cual el sistema solo tiene que tener una parte general y una parte específica, y con eso lo tienes todo para poder informar a los ciudadanos. Y esa falta de conocimiento. Tú lo que puedes hacer, y lo que hacemos ahora es, el ayuntamiento nos indica qué quiere específicamente de su web, por ejemplo, de los trámites, de las instancias, ordenanzas, reglamentos, legislación, servicios sociales, incluso las fax que se generan internamente, porque hay veces que dices, vale, nuestra base de conocimiento es esta, todo lo que tienes en la web y todo lo que tenemos en documentos y en la legislación, pero hemos detectado que hay un grupo de 1000 personas, o 2000, o 100, o 500, que van continuamente a la OAC, ¿es? OAC, no me equivoco, ¿no, Santi? OAC. Que van a la OAC a preguntar sobre un determinado tema, ¿vale? Pues los campeones o expertos en cada área determinan qué fax o qué cuestiones no están identificadas dentro de la base de conocimiento y el sistema puede incorporar esa base de conocimiento, tan sencillo como cargar un archivo de Excel, que es como lo estamos haciendo en Alcácer. Al final, puedes preguntar lo que queráis sobre el tema de IBI. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de ambigüedades, porque pueden existir. Es decir, alguien puede hacer una pregunta tan sencilla como ¿qué programas de mayores hay? Ah, ¿de qué me estás hablando? Entonces tú tienes que tener la capacidad de poder entender que hay más conocimiento dentro del sistema y que tienes que verterlo todo para decirle, vale, pues si me estás hablando de los programas, puede que me estés preguntando por formación, por deporte de adultos, por eSports o servicios sociales. Todos ellos son programas y todos ellos tienen una característica que es para mayores, pero tú tienes que poder enseñar toda esa información. Y lo que habíamos comentado, que todo lo que son trámites, que en lugar de tener que buscarlos directamente, el sistema te los enlace y que te ayude a desarrollarlos. En la parte de turismo, ya he comentado antes también Darío un poco, tener esa base de conocimiento de la web turística, si no hay, se puede ir creando, cualquier tipo de documentación sobre turismo, la oferta de servicios que hay, todo lo que, ya no solo los servicios, o sea, todos los, ¿cómo diría? Bueno, sí, todos los servicios que hay. Comercios, transporte, todas las cosas que al final están ahí, están en la web o no están y que sin embargo se tienen que incluir para que cuando va el turista sepa qué es lo que se va a encontrar. Y luego la agenda de eventos. Sobre la oferta turística, y antes lo he comentado también con gente en el descanso,
quería mostraros dos ejemplos. Y esto viene también a colación con lo que estábamos hablando antes. Durante el descanso lo hemos hablado de cuando la gente habla por voz. Son dos ejemplos reales, del ayuntamiento del ayuntamiento de Morella. Yo creo que se ve, ¿no? ¿Se ve lo que pone? El primero pone: a la Basílica de Santa María se puede entrar o se me estira visita previa. ¿Vale? O sea, el sistema ha entendido el contexto y da una respuesta. Incluso teniendo en cuenta que la persona que lo ha escrito, pues, o bien lo ha hecho a través de voz y el sistema no lo ha entendido, o directamente lo ha escrito mal. Pero el sistema, oye, ha funcionado y ha sabido darle la respuesta. Y ahí tenéis el segundo ejemplo. Nos gustaría hacer el escape y el salting. Os tengo que decir que el salting es una cosa que se llama allí el saltapins, o sea, la actividad del saltapins, coloca el salting, y el escape también es un escape room que tienen en Morella, que el sistema parece ser que también ha verificado. Con lo cual, estamos viendo que si la base de conocimiento está bien introducida dentro del sistema, es capaz de dar respuestas incluso cuando hay fallos, ¿vale? O lo que decía también antes Darío. ¿Qué actividad cultural deportiva puedo hacer en tal fecha? Como está metido dentro de la agenda y dentro de la base de conocimiento, el sistema te dice qué es lo que hay en ese momento dentro de la población. Y aquí pues he querido hablar un poquito de Santi. Antes ya os he hablado de él. Pero claro, todo esto, al final, ¿es fácil? ¿Es complicado? ¿Vale? Todo depende de que tengas una estrategia de innovación. Hablando con Santi, o sea, poco a poco fui, y se lo decía mientras subíamos arriba, al final es que es sota, caballo y rey. O sea, si tú puedes implementar tecnología que sabes que vas a obtener mejoras sustanciales para la ciudadanía o para los equipos internos, que tienes la capacidad de encontrar o detectar procesos automáticos, que puedes utilizarlos para mejorar, reducir costes y tiempo. Importantísimo, implicar a los equipos, porque si al final, si los equipos no están implicados, no van a aparecer posibles cambios que van a fomentar esas mejoras, esa implementación de tecnología, y no van a haber innovaciones, con lo cual vamos a estar como estamos hasta ahora. Y lo que estamos haciendo con Digitalia, que luego creo que le toca a David y explicará un poquito de qué va un poco todo esto. Para los que no lo conozcáis, que yo creo que a estas alturas creo que todos deberíais conocer lo que es Digitalia. Desarrollar las habilidades digitales. O sea, es necesario que se trabaje en los 4 puntos. O sea, si tú al final no implicas a los equipos no tienen ganas de innovar, no tienen ganas de hacer cosas nuevas, de mejorar lo que es el ayuntamiento, pero las personas tampoco saben utilizar la tecnología y tampoco saben el beneficio que tiene para ellas el utilizarlas, al final te quedas con que tienes unas tecnologías que ya están disponibles para implementar, pero que la gente no las utiliza, ni sabe para qué sirven. Entonces, en este sentido, por ejemplo, desde Alcácer, pongo ese ejemplo porque es el que más conozco, seguro que en vuestros municipios también estáis haciendo algo similar, ahí hacen, ¿cada cuánto? ¿Cada mes? Cada mes hacen un taller digital para las personas. Desde hace 3 años. Y todo ese trabajo, al final, que es esa estrategia de innovación, no solo del interna, sino externa, al final se ha valido para eso. O sea, aparte de que, como veis, Santi y el concejal, Alberto, que supongo que alguno conoceréis, han explicado su proyecto por un montón de sitios. El año pasado, en 2025, les valió ganar el premio de tecnología del periódico de aquí. Y esto es lo que quería explicaros. Y ahora Rafa os explicará toda la parte de innovación y cómo se puede hacer toda esta parte con agentes. Rafa, te toca. Gracias, Hugo. ¿Ya? Vale. Sí, ya estamos, ¿no? Bueno, voy a explicaros entonces lo que es el siguiente paso, ¿vale? Hasta ahora hemos utilizado, como Hugo ha presentado, son como sistemas de comunicación conversacional que se han implantado en distintos ayuntamientos para tareas muy específicas.
En Revitalia hemos querido dar un paso más allá. Vamos a introducir ya lo que serían procesos automáticos y lo que sería la incorporación de agentes inteligentes que van a ser capaces ya no solo de almacenar esa información en la base de conocimientos, sino de manipularla y de poder realizar tareas que son muy tediosas dentro del ayuntamiento. Vale. Primero voy a presentar a los actores. Tenemos a los ciudadanos, a los turistas, al comercio y las empresas, y también tenemos a los técnicos, que son muy importantes en esta plataforma. En todos los casos, ellos van a interactuar con la plataforma de Revitalia a través de lenguaje natural. Es decir, van a tener conversaciones a través de chatbots como los que ha presentado Hugo, en los cuales pues, el ciudadano se informa, tramita, se queja también, reporta incidencias, el turista se informa, planifica viajes, también se queja, reporta incidencias. Luego tenemos los comercios y las empresas que hasta ahora no los habíamos incorporado en ningún tipo de plataforma y que pensamos que es muy importante que se hibriden también en este tipo de iniciativas y que ellos mismos pues, generen sus contenidos y que tengan también el feedback de los ciudadanos y de los turistas, ¿no? A través de las quejas o de incidencias. Por último tenemos a los técnicos, que es un bien muy escaso. Tenemos muy pocos técnicos en los ayuntamientos, nos gustaría tener más, pero es lo que hay, y hay algunos ayuntamientos que ni siquiera tienen un técnico, y es lo que pretendemos en Revitalia optimizar, ¿no? Que ese técnico que tiene un montón de tareas asignadas, se le alivie muchas de las tareas que tiene y que en este caso los agentes inteligentes empiecen a trabajar por ellos en las partes más tediosas y más fáciles de procesar. No es quitar trabajos, es quitarle trabajo al técnico, pero no es quitar técnicos, ¿vale? Porque ya, como digo, los técnicos es un bien muy escaso y muy valioso también. Vale, os pongo un ejemplo de cuando toda la información fluye correctamente dentro de un municipio, pues agilizamos mucho todo lo que es la gestión, sobre todo de problemas, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo donde hay una fuga de agua en un casco histórico y que produce que se cierre el museo, ¿no? Esto parece una tontería, pero el hecho de que esa incidencia se reporte por un técnico dentro de lo que sería, por ejemplo, la plataforma de Revitalia y que los agentes IAS se encarguen de modificar todo el conocimiento que ya existe debido a esa incidencia, por ejemplo, que se ha cerrado el museo, que se han cerrado 3 calles, que se han producido daños en un comercio, que se han producido daños en una vivienda. Todo eso permitiría que los ciudadanos, a la hora de preguntar o de informarse, pues sepan que hay un problema de acceso, que pueden pedir ayudas para tramitar, pedir ayudas para los daños que hayan sufrido, los turistas saben que ya no pueden ir al museo, y los comercios pues también pueden pedir ayudas o gestionar, poder reaccionar, ¿no? Y todo esto es posible a que toda la información fluye. La información de las incidencias fluye hacia una plataforma común y esa plataforma común es capaz de informar a los ciudadanos, a los turistas y a todos los actores prácticamente en tiempo real, ¿vale? Para hacer esto posible necesitamos una capa inteligente porque para entender la incidencia y el impacto que tiene en todos los actores necesitamos algo que entienda la incidencia en sí y que prepare toda la información para que cuando se conteste a las preguntas de los usuarios esté en el contexto adecuado, ¿vale? Es un simple ejemplo, pero realmente esto pasa más a menudo de lo que pensamos. Por ejemplo, yo estoy siguiendo el bando de Ademuz porque es uno de los prototipos que tenemos y efectivamente hay un montón de notificaciones de calles cortadas, de coches mal aparcados, etcétera. Información que le llega al ciudadano pero que no se guarda en ningún sitio, no se sabe cómo difundirla, ¿no? Bueno, voy a presentaros el principal problema que hemos tenido generalmente a la hora de abordar un problema en un consistorio y es un problema clásico que se llama silo de datos. Un silo de datos es que los datos residen en un sitio que no hay manera de acceder a ellos y esos silos están desconectados entre sí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de silo de datos con el portal del ayuntamiento donde está almacenada toda la información de contactos, de servicios y de agenda. Luego tenemos el portal de turismo, que es independiente y que se gestiona de otra forma, donde están los puntos de interés, las actividades y el alojamiento, por ejemplo. Luego tenemos la sede electrónica, que ese es el silo mayor de todos, porque ahí se almacena todo lo que son los trámites. Ahí hemos tenido muchos problemas para poder sacar esta información.
incluso toda la documentación del ayuntamiento está metida en este tipo de portal, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos los bandos electrónicos, como es el de Telegram que tiene Ademuz, o en Ayora tiene Neagora, donde es otra aplicación diferente. Y luego podríamos tener, por ejemplo, un gestor de incidencias como el que tiene Alcácer, donde almacenan todas las incidencias que se reportan en el municipio en una aplicación que se llama GLPI, que es open source, y que también es otro silo de datos totalmente desconectado del resto, ¿vale? Entonces, esas aplicaciones no están conectadas, ese conocimiento no está conectado, y es el punto, creo que inicial, que hay que abordar en un municipio, el poderlos integrar. En el caso de Revitalia, lo que hemos hecho es todo lo que es público y es web se scrapea, o sea, se saca de las web y se almacena en la base de conocimiento. En el caso de los trámites hemos tenido que buscar algunos truquitos. En el caso de los documentos ha sido el propio ayuntamiento el que nos ha proporcionado los documentos PDF. El elevado electrónico es relativamente fácil, simplemente hemos descargado todos los mensajes y los hemos metido en la plataforma. Y también tenemos un prototipo que vía API podemos acceder también a las incidencias de GLPI. Vale, vamos a ver los hilos con los que nos hemos enfrentado y que no había manera de trabajar con ellos, y creo que todos los ayuntamientos estáis utilizando este tipo de herramienta porque supongo que será fácil de gestionar. De hecho, creo que la empresa que lo gestiona se llama Gestiona. Vale, entonces, fijaros cómo tenemos los documentos metidos. Son PDFs que están metidos dentro de un directorio donde tú no puedes preguntar nada vía... por ejemplo, ¿dónde está la regulación de multas? Pues no tengo ni idea dónde está la regulación de multas, no sé cuánto tengo que pagar por haber aparcado mal una moto y se la han llevado a la grúa. No hay manera, es que no hay manera física. Puedes estar buscando los documentos, tirarte una tarde entera, y cuando encuentras el PDF lo ves así. O sea, que tienes luego que leer todo el PDF, a lo mejor hay 200 páginas y en algún sitio encuentras que tienes que pagar 37 euros por retirar la moto del ayuntamiento, ¿vale? Eso es un silo inaccesible, completamente inaccesible. Damos la sensación de que estamos dando una accesibilidad al ciudadano, pero lo que estamos es cabreando al ciudadano, ¿no? Porque un ciudadano, para poder ver esta información, se desespera directamente, y directamente yo creo que poca gente estará utilizando esta parte de documentación. En cambio, si esos documentos están almacenados en un rack y es gestionada por un agente, va a poder contestar al ciudadano sin ningún problema, con todo tipo de detalles. Aquí tenemos otro caso, los trámites. Los trámites son inescrapeables. Es decir, no hay manera física de que un agente IA pueda scrapear una página de un trámite, porque están diseñados de tal forma que cuando tú accedes al URL cambia dinámicamente, constantemente, y tú no tienes manera de coger el texto que hay ahí, ¿vale? Eso es un silo totalmente inaccesible. Es información que sí que ve el ciudadano, pero que no puede ver un agente, no puede ver un chatbot, no puede verlo nadie, excepto la empresa que gestiona esta información, ¿vale? Ahí tenemos otro problema. Afortunadamente, como es información pública, si veis que ahí pone código SIA 3110627, eso obliga a que esa información pública esté publicada en algún sitio, que en este caso es el Ministerio, y que por ahí tenemos la puerta de entrada a los trámites y los podemos descargar automáticamente y podemos alimentar a los agentes gracias a que sí que es información pública y sí que está accesible, no en el ayuntamiento, pero sí en el Ministerio. Bueno, ¿qué hemos hecho en Revitalia? Bueno, Darío os ha enseñado la parte del frontend, que es con la que vais a trabajar los contenidos, etcétera, pero detrás es un iceberg, ¿vale? La parte del frontend es una parte donde se ven los contenidos y se pueden gestionar, pero luego hay un ejército de agentes debajo que se encargan, pues, de recoger información de las webs, de vigilar algunas de las redes sociales, por ejemplo esta de Telegram, vigilar también los cambios que se producen en los contenidos de Revitalia, de la plataforma que os ha enseñado Darío, de gestionar también toda la información que indirectamente llega a la plataforma por empresas y asociaciones, ¿vale? Y ahí está el ejército de agentes, que son agentes que se basan en modelos de lenguaje. En este caso hemos utilizado Mistral, y lo que hemos definido es un montón de capacidades. Fijaros, tenemos cerca de 60 flujos de trabajo en estos tres prototipos, ¿vale? Y esos flujos de trabajo cada uno hace, le dota de una habilidad a la plataforma, ¿vale? Por ejemplo,
hay un flujo de trabajo que es capaz de geolocalizar los contenidos, con lo cual cualquier punto de interés que pongamos o cualquier cosa que pueda ser geolocalizada, se geolocaliza automáticamente. También hay flujos para estructurar la información de tal forma que si nos llega la información de Telegram, que es una imagen, y tenemos que sacar el texto de esa imagen y luego interpretar ese texto, también hay un workflow que lo que hace es trabajar todo eso, categorizar la información y meterla en los contenidos de Wondermint. El elemento principal es tener una base de conocimiento, como ha dicho Hugo. Lo más importante es tenerlo todo integrado y que toda la información esté enlazada entre sí, ¿no? Y eso es la parte esta que he puesto ahí, RAC, donde está indexado todo el contenido, todas las entidades, todos los documentos, etc. Luego, Revitalia proporciona 2 chatbots. El que os han enseñado es el chatbot público, donde el ciudadano y el turista accede a toda la información que existe dentro de la plataforma, pero también tenemos un chatbot para técnicos, donde los técnicos también podrían gestionar los contenidos vía lenguaje natural. Por ejemplo, si hay un museo que se ha cerrado porque ha habido una inundación, el técnico podría decir, el museo tal está cerrado, y automáticamente el contenido se actualizaría, metería esa información adicional, que es muy importante para que cuando un turista pregunte si puede ir al museo ese fin de semana, el chavo le diga, no, es que está cerrado porque ha habido inundaciones. ¿Vale? ¿Os dais cuenta, no? Del flujo de información? Aquí es muy importante que se haga en tiempo real, y en este caso estamos hablando de que el técnico interviene con muy poco trabajo. Es decir, lo único que necesita es decirle al chatbot, el museo está cerrado por inundación, punto. ¿Vale? No tiene que rellenar un formulario y poner ahí las explicaciones, porque eso le llevaría mucho tiempo, ¿vale? En este caso se puede reaccionar de forma muy rápida a por ejemplo, una incidencia que provoca cambios en el contenido que se va a ofrecer a los ciudadanos. Por supuesto, cuando el museo esté abierto, el técnico también se tiene que encargar de decirle que el museo ya está abierto, ¿no? Pues no vaya a ser que esté cerrado de por vida porque nadie ha cambiado ese conocimiento en la base de conocimiento. Aunque posiblemente un agente, un flujo de trabajo le podría decir, mira, el museo está cerrado desde hace mucho tiempo, ¿no será que no me has dicho que ya está abierto? ¿Vale? Y entonces el técnico, ay, pues sí, se me había olvidado, pum, ya lo pongo como abierto, ¿vale? Los agentes están para ayudar, están para quitar trabajo al técnico y para ayudarle también, despistes que pueda tener, ayudarle a hacerlo. Luego hay otros flujos de trabajo que también pueden ser muy interesantes para los ayuntamientos, que son los informes, ¿vale? Santi nos propuso un ejemplo de que todas las mañanas tuviesen un informe de todas las incidencias que han habido en la ciudad, para que el técnico que se va a encargar de pasear por la ciudad tenga un informe todos los días por la mañana y decir, pues tengo que ir a tal sitio que hay una papelera rota, tengo que ir a este otro sitio porque hay un gran volumen que hay que retirar, ¿vale? Y todo eso sería un flujo de trabajo aquí dentro que se conectaría al gestor de incidencias, al GLPI, por ejemplo, y todas las mañanas generaría ese informe que los ayuntamientos tendrían a primera hora de la mañana para poder gestionar las incidencias. Aquí se puede innovar un montón, ¿vale? Ya todo depende de vuestra imaginación y de que sea posible hacerlo y de que haya información disponible para hacerlo, ¿vale? Pero aquí se abre un mundo de oportunidades de cómo automatizar cosas, cómo generar informes de forma automática que puedan ser útiles para el técnico, para el alcalde, para el concejal, etc. Bueno, aquí os he puesto los 3 prototipos. Los numeritos significa el número de habitantes, ¿vale? Para que veáis que la misma plataforma ha servido para abordar un ayuntamiento de 1000 habitantes, uno de 5000 y otro de 10.000, ¿vale? Y ha escalado bastante bien, y de hecho, bueno, tenemos el de Alcácer como referencia porque es el que más procesos automáticos tiene por su complejidad, ¿no? Porque tener 10.000 habitantes implica muchos más servicios, muchas más asociaciones, e incluso la web es mucho más grande que el resto de las webs. Vale, el conocimiento, ¿cómo se almacena? Nosotros, también es un proceso automático, ¿no? Antiguamente, cuando había que generar conocimiento, había que hacerlo a mano, de definir todas las entidades que hay, de definir las relaciones, etc. Ahora, con agentes inteligentes, es posible que el conocimiento se vaya generando de forma automática a partir de los documentos y los contenidos y se vaya enlazando automáticamente. Por ejemplo, esto es un caso real del ayuntamiento, en este caso de Alcácer, que es el más complejo y el más bonito para mostrar, y podéis ver que efectivamente ahí están todas las entidades principales que hay en el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, actividades locales, cosas de tramitación electrónica,
¿vale? En general, eso es un grafo inmenso donde está toda la información almacenada y que permite que preguntas, por ejemplo, como ¿hay servicios de ordenadores en biblioteca? No responda simplemente sí, ¿vale? Sino que servicios de ordenadores en biblioteca te diga dónde están, cómo son, cómo se puede acceder, si hay que hacer un trámite para poder acceder a los ordenadores, etc. Y de hecho esta pregunta, si la hacemos, nos sale toda la información posible para que podamos utilizar ese servicio, ¿vale? Con todos los requisitos que requiere, ¿vale? Otro tipo de pregunta típica, aunque bueno, Hugo ya ha presentado un montón, ¿qué trámite debo de hacer para poner un puesto en el mercadillo? Pues aquí, por ejemplo, tendría que buscar un trámite que no pone exactamente mercadillo, sino que pone mercado ambulante, ¿vale? Y entonces ese trámite lo recupera perfectamente y te dice exactamente cuáles son los requisitos, qué documentación hay que presentar, sin que tengas tú que estar pegándote con la sede electrónica para buscar a ver en este caso, ese trámite y cómo hay que hacerlo. Lo ideal sería ya que te ayudase a hacer el trámite, pero eso no es posible porque como eso requiere firma digital y es un marco de seguridad muy estricto, ahí ya el agente ya no puede entrar, ¿vale? O sea, la gente le puede ayudar a cómo hacer el trámite desde fuera, pero una vez él ha entrado ya en la aplicación, ya sería muy difícil el poder ayudarle hasta el final. Bueno, aquí tenemos un caso donde los agentes ya están en su plenitud, ¿vale? En este caso es para planificar un viaje, por ejemplo, de fin de semana o un viaje corto en estos tipos de ayuntamientos. Es muy frecuente la pregunta esta, donde tenemos que perfilar al turista que hace la pregunta, ¿vale? Tenemos que ver todos los elementos que pueden influir en la planificación turística, por ejemplo, qué tiempo va a hacer en el periodo que pide el usuario, qué tipos de actividades son adecuadas al perfil que ha identificado inicialmente. O sea, imaginaros que ha pedido que pueda hacer este fin de semana en actividades de tipo familiar. Pues evidentemente el segundo planificador va a coger solo actividades que tengan que ver con actividades con niños, por ejemplo, ¿no? Y aquí podemos integrar pues un montón de elementos, ¿no? Como es los horarios de apertura, los precios. Bueno, ahí hay un montón de información que es necesaria para hacer un plan adecuado, ¿vale? Un plan verídico, un plan de verdad, ¿vale? Bueno, aquí os muestro también cómo está implementado toda la parte de Revitalia de los flujos de trabajo, que está hecho con el software N8N, con la última versión. Esas M's que hay ahí son los modelos de lenguaje, ¿vale? En este caso utilizamos Mistral y, como veis, incluso no hay código, se puede ver exactamente cómo se procesa la información y cuáles son los elementos que participan. En este caso hay 3 agentes, hay un agente que hace el perfilado y utiliza una serie de herramientas, otro agente que hace la planificación y utiliza otras herramientas, etcétera. Vale, y por último, ya para acabar, no agotaros mucho, que estoy demasiado técnico, existe otra posibilidad, y es que una vez hemos construido con la plataforma Revitalia la base de conocimiento y la mantenemos al día, podemos utilizar nuestras IAs preferidas. Por ejemplo, si tenemos cuenta en ChatGPT de tipo Plus, pues podemos incorporar toda esa información directamente a través de los conectores que se llaman de Model Context Protocol, que permiten una integración súper fina de la plataforma a cualquiera de las IAs que utilicemos, y ahí podemos enriquecer todavía más la información. Podemos hacer muchísimas más cosas, como generar, por ejemplo, PowerPoints o generar informes en PDF de lo que queramos, etcétera, ¿vale? O sea que no es un silo en este caso. La plataforma no es un silo, sino que es una base verídica de conocimiento que nos permite luego utilizar nuestras IAs o utilizar las IAs que hay dentro de la plataforma, ¿vale? Y eso es todo. Me he puesto... Muchas gracias. Bueno, por favor, Hugo Ferrer también. Hugo. Bueno, ya que los tenemos aquí, os han hecho los dos una explicación bastante técnica, bueno, sobre todo Rafael, pero como os comentaba al principio, si tenéis alguna pregunta, alguna duda para ellos dos, que os la puedan resolver ahora aquí y que la compartamos con todo el público, con todos los asistentes.
Mira, tenemos uno. ¡Ay, qué alegría! A ver, ¿está Chess? Sí? Ah, sí. Bueno, no m'ha quedat clar, és que tampoc ho desconec, no és que no m'ha quedat clara. Ho estava preguntant al tècnic justament de l'Ajuntament. Què és el connector? Qui proveeix d'aquest connector? Qui ens el proporciona? Vale, el conector... No, ya no. Bueno, da igual. Vale. Tenemos varios tipos de conectores, ¿vale? Un conector es vía API. Vale. Un tipo de conector típico que utilizan todos los técnicos conocerán la palabra API, que es una interfaz de aplicación que te permite vía web, el protocolo que se utiliza en la web, poder preguntar a una base de datos o lo que sea. En este caso ese protocolo es un protocolo que se llama MCP, que lo que te permite es utilizar una serie de herramientas. Aquí hablamos de herramientas. Una herramienta es, por ejemplo, gestionar un calendario. Una herramienta, por ejemplo, gestionar el GLPI. Otra herramienta, en este caso habría una herramienta, que son muchas herramientas en realidad, habría una interfaz desde la plataforma Revitalia con ese formato, es un formato, pero eso se provee directamente, o sea, os diríamos, aquí está el MCP, el servidor MCP de Revitalia, ¿vale? Y en ese momento tú lo puedes incorporar en Cloud, en ChatGPT o en Gemini, porque tiene una opción de incorporar MCPs de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, puedes incorporar un MCP que sea para gestionar los ficheros que tienes en tu directorio. O puedes poner un MCP que gestiona, por ejemplo, Instagram. O un MCP que gestiona... El agente ChatGPT o Cloud lo que hace es saca las herramientas de ahí y cuando tú le preguntas cosas o le pides cosas, utiliza esas herramientas para hacer las tareas. ¿Vale? Entonces, MCP aquí sería un conector que es simplemente un servidor, es una dirección web. ¿Vale? Una dirección web con una API key, porque no puede acceder ahí todo el mundo, ¿vale? Y que te permitiría directamente preguntar a todo lo que haya almacenado en Revitalia, pero no solo eso, podrías ir más allá, depende del grado de seguridad que quieras, pero podrías incluso llegar a gestionar cosas, como introducir contenido nuevo en Revitalia desde el ChatGPT. O sea, por ejemplo, puedes hacer en ChatGPT una búsqueda en Internet, coger esos contenidos que te gustan, decirle a ChatGPT que te los formatee en un formato y que te los mande a Revitalia. Eso sería posible hacerlo ahora mismo. No sé si he contestado. ¿Okay? ¿Alguna? Mira, tenemos esta preguntita más. Hola, yo lo que te quería preguntar es si habíais pensado en hacer un asistente conversacional para poder, por ejemplo, conectar a la centralita de teléfonos en las horas, por ejemplo, que no hay atención ciudadana. Wow. La imaginación que has dicho, Oh, es un abanico amplio. Los chatbots se supone que hacen esa misión, o sea, son 24/7 en el sentido de que están ahí siempre disponibles para el usuario. Pero es verdad que mucha gente tira de teléfono y que pregunta por teléfono. Sobre todo gente mayor. Sí, sobre todo gente mayor. Ahí hay dos posibilidades, porque yo sé que la gente mayor sí que utiliza WhatsApp y lo que hace es graba el mensajito. Dices que no lo utilizarían. Teléfono directamente. El teléfono satura. Okay. Y además, te voy a poner mi ejemplo. Nosotros tenemos una oficina de atención al ciudadano potente, pero tiene un horario de atención. Ajá. Cuando no está la oficina de atención al ciudadano, pasa la policía. Con lo cual la calidad de las contestaciones baja entre mucho y muchísimo. Entonces prefiero una inteligencia artificial. Otra cosa es que la policía esté consultando el chatbot, que también podría ser. Pero sí, es muy interesante, es muy interesante. Lo que habría que ver si técnicamente eso depende. Hay soluciones de mercado. Sí hay soluciones, pero igual son muy caras. Juan Pablo quiere contestar. Primera cosa, lo de la policía, por favor, cortarlo de la grabación. Sí, y son muy fuertes, están entrenados. Bueno, este tipo de cosas son las que en las sesiones participativas que ha anunciado la diputada para hacerlas este mismo mes, el mes que viene, el mes de abril, es el tipo de cuestiones que podemos abordar, es decir, plantear casos de uso de interés y que un ayuntamiento lo plantee y entonces ver el resto que dicen, porque por ejemplo este es un tema típico, pero escucha, en los ayuntamientos y en la diputación, es decir, cuando se satura, o sea, no solo cuando no hay horario de trabajo. ¿Qué pasa cuando se saturan las líneas? ¿Qué cabreo tiene una persona, no una persona mayor? ¿Qué cabreo tiene una persona del pueblo cuando llama 3 veces al ayuntamiento, todas las veces la línea está ocupada, incluso cuando tienen esta cola, está usted el tercero en la cola? Y cuando llega el 1, no se sabe por qué, hace pu, pu, pu. Y cuelga.
no se queda con buen cuerpo respecto al alcalde o alcaldesa. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, ocuparnos del desbordamiento de llamadas incluso, no solo cuando no hay horario, pues podríamos abordarlo como caso de uso. Por eso lo importante de lo que ha dicho la diputada, que identifiquemos casos, que vosotros habléis sobre esos casos y que los ayuntamientos hablen sobre esos casos y ver pues dónde ha salido eso, en los ayuntamientos grandes, en los medianos, en los pequeños, qué dificultad técnica y presupuestaria entraña a resolverlo. Y entonces, una vez que lo delimitemos, si es una prioridad, iba a decir, lo haremos. Bueno, si es una prioridad, desde la Diputación intentaremos hacerlo, dependiendo del presupuesto, la complejidad que lleve, y empezamos. ¿Vale? Entonces, bueno, por poner en valor, digamos, el proceso que se abre, ¿no?, desde Diputación. Sí, Torrent, por ejemplo, tiene un caso para el tema del desbordamiento de llamadas. Tiene un agente conversacional que salta cuando hay un desbordamiento de llamadas, atiende el chat conversacional. Entonces, bueno, podemos verlo, podemos escalarlo. Exacto. Muy bien. Hombre, también... Santiago también. ¿Sí? ¿Había otra? Santi. La Alcácer. Santiago, no Fernando. Sí, es que yo te he dicho Fernando, te bautiza con y otro no nombre de porque Picasso, alguien... la casa. Nada, solo por alusiones, es que cuando has dicho la palabra clave de que cuando la tecnología llega hasta ahí, de repente hay que hacer trámites con certificado digital porque los secretarios y el BOE lo ordenan y tal, está muy bien, que para eso están las leyes, pero para eso está el sentido común. En Alcácer hemos aprendido que quitando un trámite, eso que acabas de decir, de que hay que firmar digitalmente, haciéndolo en formulario normal, se incrementa el uso en un 10.000%, ¿vale? Un ejemplo, muy fácil de entender. Área de espai jove, imaginaros la estampa, que están muchos ayuntamientos de la misma estampa, la área de juventud, ¿no?, que son el 30% de la población, cuidado, menos de 30 años, ¿vale? 30 chavales van a jugar los sábados por la tarde, dará 30, ¿vale? Esto empezamos hace 2-3 años con un portal intranet Drupal, que lo hice yo porque me apasiona Drupal y tal, y se hacen media hora todas las cosas y tal. Hice la intranet para Alcácer, la extendimos a asociaciones, dije, pues qué chulo es esto, y la extendimos a espai jove, la misma intranet, ¿no?, que será 4 menús más y 4 permisos y tal. Ahora mismo da miedo porque ahí creo que empezó con los 30, ha subido a 500, bueno, hay 3.000 jóvenes, pero bueno, me quedan 2.500 para meter ahí dentro, y pasan cosas como que las colas de los bancos a las 10 de la mañana para ir a pagar la escola de Pascua, por ejemplo, ya no existe, ya no hay cola, porque hemos pasado el trámite formal del tercero, no sé qué, mete al banco el papelito, el documento de pago y tal, que es lo de toda la vida, a una cosa muy sencilla, que es en formulario de, yo soy el del carnet español número tal, y está la firma digital hecha, y me apunto también esta Pascua porque voy a ir a jugar no sé qué las tardes y tal, a no sé cuántos sitios, ¿vale? Si es gratis no pago nada, y si hay que pagar, con el móvil levanto pagos alcaceres y pagas por CaixaBank el descuento de pago en 3 minutos. O sea, de repente me pasa de colas a 0 colas. Efecto final, organizaron un autobús a la nieve en febrero pasado, hace un mes y medio. Oh, sorpresa, lo hacen todo con horas, o sea, con días y horas. A las 16:00 se abre, se cerró a las 16:05. Los 80 plazas del autobús, gastos pagados, monitor, tal, un día y volver, tal. Yo también quería apuntarme, pero llegué tarde, ¿vale? Y a las 30 minutos ya había la cola de espera hasta 120 porque se cortó, y bueno, va, 40 de baja no creo que haya, ¿no? O sea, pasan esas cosas. Cuando pones cosas fáciles al ciudadano, la tecnología está para ayudar, pero no para entorpecer. Entonces, los de espai jove lo hacen todo con el canal de espai jove, que es un numerito que cada madre se lo sabe, los jóvenes también. ¿Pero pasa por la sede electrónica, no? No. Por eso hemos pasado de formulario, antes era todo por formal sede y tal, pero son los mismos de todos los días, ¿para qué haber una sede ahí? Sí, no, en esos casos sí que lo puedes gestionar sin problema, pero el problema son... Pero que se resuelve, o sea, convenciendo, entre comillas, internamente a la organización, a la tesorera la primera, al secretario el segundo y al jefe del área el tercero, de oye, ¿hace falta sede? ¿Puede ser un formulario web? Y ahí intervenís vosotros. Fuera web, le das al botón enviar, que lo mande la máquina y te lo relleno, ¿te parece bien? Es como la renta, la ley de la renta web, está todo bien rellenado, ¡pam!, y está la renta presentada, pues es lo mismo. O sea, hay que tender a ponerse un poquito en la piel del ciudadano de que ya está bien tanta tecnología y tanta seguridad. Lo que hacer es, a los que ya les conocemos, a poner las cosas fáciles, no todos los días, igual de difícil, todos los días. Sobre todo en municipios pequeños que todo el mundo se conoce, pues pasar por la sede electrónica es una tortura, chicos. Pues, en fin, por ley habrá que hacerlo en según qué cosas, pero en otras no. Apuntarse en un autobús, por favor, pues encima gratis, no hay que pagar nada. O sea, es el de todas las tardes que la ves ahí jugando, ¿sabes? En fin, sobre eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias.